Imaginen vivir una vida aparentemente perfecta, con un marido que confía en ustedes ciegamente, mientras esconden un secreto que puede destruirlo todo. Por años, Ana vivió esa mentira, un romance prohibido con su jefe. Pero todo secreto tiene fecha de caducidad. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, la reacción del marido y el desenlace de esta historia conmocionaron a todos. ¿Creen que un secreto puede mantener viva una relación? Déjenos su opinión en los comentarios sobre hasta dónde puede llegar la confianza. Capítulo 1. El sol de la mañana entraba por las grandes ventanas del apartamento de Ana, iluminando una sala de estar moderna y bien decorada. Cada objeto en esa habitación, desde los libros cuidadosamente colocados en las estanterías hasta las fotografías enmarcadas de ella y Carlos, su marido, parecía gritar la palabra perfección. Carlos, un ingeniero de éxito con una presencia tranquila y una bondad innata, era el pilar de ese hogar. Su amor por Ana era tan sólido como las paredes de su casa. Sin embargo, detrás de esa fachada de estabilidad y éxito, se escondía un vacío que Ana no se atrevía a reconocer. Carlos era un hombre de rutinas. Se levantaba temprano, leía el periódico mientras tomaba su café y se iba a trabajar con un beso en la frente de Ana. Era un marido confiable, pero su afecto era más una comodidad que una pasión. Ana, por su parte, sentía que su vida se había convertido en una serie de compromisos predecibles. Extrañaba la emoción de la aventura, la chispa de lo desconocido. Su alma, que alguna vez fue apasionada, se sentía sofocada por la seguridad de su vida perfecta. A sus 38 años, Ana era una diseñadora gráfica con talento. Su trabajo era exigente, pero estimulante. Las horas que pasaba en la oficina eran su único escape, su único momento para ser ella misma, sin la sombra de la perfección de su hogar. Se decía a sí misma que ese pequeño vacío era normal, que todas las parejas pasaban por eso. Pero en el fondo, sabía que estaba buscando algo más. La soledad no estaba en la ausencia de Carlos, sino en la desconexión emocional que sentía incluso cuando estaban juntos. La vida de Ana era un reflejo de una elección, la seguridad sobre la pasión. Con Carlos, ella tenía una vida estable, un futuro sin preocupaciones. Pero con el tiempo, la seguridad se había vuelto predecible y la estabilidad, monótona. El vacío en su corazón crecía, y ella, inconscientemente, buscaba algo para llenarlo. Capítulo 2. La oficina de Ana era un hervidero de creatividad y energía. Era allí, entre plazos de entrega y reuniones de equipo, donde conoció a Eduardo, su jefe. Eduardo era la antítesis de Carlos. Joven, carismático y con una ambición desbordante, irradiaba una energía que llenaba la habitación. Sus ojos brillaban con una intensidad que hacía que Ana se sintiera vista, valorada de una manera que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Lo que comenzó como una admiración profesional se transformó en algo más. Eduardo tenía la costumbre de quedarse hasta tarde en la oficina, y Ana, para evitar el silencio de su hogar, lo acompañaba. Esas horas extras se convirtieron en momentos robados, conversaciones íntimas sobre sus sueños, sus miedos y las frustraciones de la vida. Eduardo escuchaba a Ana de una manera que Carlos nunca lo había hecho, no solo las palabras, sino también la emoción detrás de ellas. Le hacía reír, la desafiaba, y la hacía sentirse viva de nuevo. Una noche, después de una reunión de trabajo particularmente intensa, se quedaron solos en la oficina. El silencio era tenso, cargado de una electricidad que ya no podían ignorar. Un simple gesto, un roce de manos, fue suficiente para que la barrera entre el profesionalismo y el deseo se derrumbara. El primer beso fue apasionado, prohibido, y marcó el inicio de su romance. El secreto se convirtió en su nuevo vicio. Los encuentros furtivos se hicieron más frecuentes. Almuerzos en restaurantes discretos, mensajes de texto borrados inmediatamente después de ser leídos, llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando Carlos se acercaba. Ana se sentía consumida por la culpa, pero la emoción del secreto era demasiado poderosa para resistirla. Eduardo era un escape, un pasaje a un mundo de pasión y aventura que creía haber perdido para siempre. Para ella, el romance no era solo una traición a Carlos, sino una reafirmación de su propia existencia. Pero la mentira se hizo cada vez más pesada. Las excusas para llegar tarde a casa, los cambios repentinos en sus planes, y la constante tensión de ser descubierta comenzaron a corroer a Ana por dentro. La alegría que le proporcionaba el romance prohibido se mezclaba con el miedo de que el secreto de su vida perfecta fuera revelado, destruyendo todo lo que había construido. ¿Qué opinas sobre lo que has visto hasta ahora?
¿Crees que Ana debería haber enfrentado el vacío en su matrimonio antes de buscar la aventura en otro lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Capítulo 3. El secreto, que al principio era una emoción emocionante, comenzó a convertirse en una carga insoportable. Ana se volvió distante y evasiva, su sonrisa, que una vez fue brillante, ahora parecía forzada. Carlos, que la amaba y confiaba ciegamente en ella, comenzó a notar los cambios. Pequeños detalles que antes habría ignorado ahora le llamaban la atención. ¿Por qué el olor a un perfume diferente en la ropa de Ana? ¿Por qué sus llamadas de trabajo terminaban tan abruptamente cuando él entraba a la habitación? ¿Por qué se veía tan nerviosa cada vez que él preguntaba sobre su día? La sospecha era una semilla que crecía lentamente en la mente de Carlos. Al principio, la ignoraba, atribuyéndola al estrés del trabajo de Ana. Pero a medida que pasaba el tiempo, las evidencias silenciosas se acumulaban. Un recibo de un restaurante que ella le había dicho que no podía ir por tener que trabajar hasta tarde, una cadena de mensajes que ella borró rápidamente de su teléfono. El mundo seguro que Carlos había construido para su matrimonio comenzó a mostrar grietas. La tensión entre ellos se hizo palpable. Las cenas, que una vez fueron momentos de compartir, se convirtieron en silencios incómodos. Los intentos de Carlos de acercarse a Ana eran recibidos con una frialdad que lo hería profundamente. Él no era un hombre explosivo, pero su corazón, que una vez fue lleno de confianza, ahora se llenaba de una profunda tristeza. Se sentía impotente, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. En su desesperación, Carlos decidió confrontar a Ana. Pero ella, hábilmente, siempre lograba evadir la conversación, desarmando sus preguntas con excusas y promesas de que todo estaba bien. Sin embargo, su evasión solo servía para alimentar la sospecha de Carlos. Un día, después de encontrar un recibo de un hotel que claramente no era un hotel de negocios, Carlos supo que tenía que encontrar la verdad, por muy dolorosa que fuera. El mundo que él creía tan sólido estaba a punto de desmoronarse. Gracias por permanecer con nosotros hasta aquí. Te agradecemos enormemente tu atención, y te aseguramos que lo mejor de esta historia aún está por venir. Capítulo 4. La verdad llegó de la forma más dolorosa posible para Carlos. No fue una confesión. Fue el silencio. Él confrontó a Ana con la evidencia irrefutable que había encontrado, y ella no pudo mentirle. El silencio de Ana fue la confirmación de la traición. El mundo de Carlos, su hogar, sus sueños, todo lo que él creía que era real, se desmoronó en ese instante. El hombre tranquilo y seguro de sí mismo que era Carlos se hizo añicos. La confrontación ocurrió en el apartamento que habían construido juntos. El espacio que una vez fue su santuario ahora estaba lleno de dolor y acusaciones. Carlos no gritó ni tiró cosas. Su reacción fue mucho más devastadora. Se sentó en el sofá que una vez compartieron, y con una voz que apenas era un susurro, le preguntó a Ana, ¿por qué? No hubo ira en sus ojos, solo una inmensa tristeza, la de un hombre que había perdido no solo a su esposa, sino también la fe en todo lo que creía. Ana, abrumada por la culpa, intentó justificar sus acciones, hablando del vacío en su matrimonio, de la falta de pasión, de la emoción que Eduardo le había proporcionado. Pero sus palabras sonaron huecas, incluso para ella misma. Las palabras de Carlos, en cambio, la golpearon con la fuerza de la verdad. Yo confiaba en ti, Ana. Confiaba más en ti que en nadie en este mundo. Si no me sentía conectado, ¿por qué no me lo dijiste? Habríamos luchado juntos. No tenías que destruirlo todo para encontrar lo que te faltaba. Las palabras de Carlos la hicieron darse cuenta de que su traición no fue solo un romance. Fue una traición a la confianza, al amor, a la promesa de su matrimonio. Se dio cuenta de que había destruido a un hombre bueno, que la amaba incondicionalmente, solo para satisfacer sus propias necesidades egoístas. El apartamento, una vez un símbolo de su vida perfecta, ahora se sentía como una jaula, una prisión de sus propias decisiones. La historia no era sobre el romance de Ana con Eduardo, sino sobre la destrucción de un hombre bueno a causa de un secreto. El silencio después de la confesión fue ensordecedor. Carlos, con el rostro pálido y los ojos llenos de dolor, simplemente se levantó y se fue, dejando a Ana sola en el apartamento que una vez había sido su hogar. Capítulo 5. El final de esta historia, sin embargo, no fue lo que todos esperaban. No hubo un divorcio litigioso, ni un escándalo público, ni una vida perfecta que se desmoronó en 1000 pedazos. En cambio, Carlos regresó al día siguiente, no para confrontar a Ana de nuevo, sino para hablar.
Su voz era tranquila, pero sus palabras tenían un peso que Ana nunca antes había escuchado. He estado pensando en lo que pasó, dijo. Y me di cuenta de que te amaba tanto que me olvidé de amarme a mí mismo. Te permití tomar el control de nuestra relación, porque tenía miedo de que si no lo hacía, me dejarías. Me volví complaciente, aburrido. Y, en cierto modo, yo también fui responsable del vacío que sentías. Ana, sorprendida por las palabras de su marido, se quedó sin aliento. No esperaba una confesión de culpa de parte de él, sino ira y resentimiento. Pero Carlos continuó. He decidido que necesito encontrar mi propio camino, encontrar mi propia felicidad. Pero no quiero que mi tristeza te consuma. Quiero que seas feliz, Ana. De verdad. No sé qué va a pasar con nosotros, pero sé que necesito un tiempo para mí, para redescubrir quién soy sin ti. El final fue mucho más sorprendente de lo que cualquiera podría haber imaginado. Carlos no pidió un divorcio. Pidió un tiempo, una oportunidad para que ambos encontraran sus propios caminos. Ana, que esperaba un final dramático, se quedó con una sensación agridulce. El hombre que la amó incondicionalmente le había dado la libertad que ella había buscado en los brazos de otro, pero al mismo tiempo, le había mostrado la verdad de su propia traición. El final no fue una victoria para Ana, sino una oportunidad para la redención. Ella entendió que la felicidad no se encuentra en los brazos de un amante, sino en la honestidad consigo misma. La historia de Ana y Carlos se convirtió en un triste recordatorio de que los secretos no solo destruyen las relaciones, sino que también destruyen a las personas. El final sorprendió a todos, porque en lugar de un final feliz, dio a la historia un final más realista, un comienzo. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en el lugar de Ana o de Carlos? ¿Qué crees que es más importante en una relación, la pasión o la confianza? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Si esta historia te atrapó de principio a fin, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas narrativas. Y no te pierdas el próximo vídeo recomendado que aparece en la pantalla.